La historia de Jesús es conocida a nivel mundial y todas las personas han creado una idea de Cristo, sea favorable o sea desfavorable. Pero al fin y al cabo lo que quiero resaltar es que han creado una idea de Cristo. Para algunos el nombre del Señor despierta admiración, despierta expectación y los mejores sentimientos y emociones, mientras que a otros el nombre del Señor despierta todo lo contrario, odios, palabras ofensivas. Creo que nosotros somos testigos de esto en nuestra sociedad, el gran contraste que hay respecto a la divinidad, lo que la gente cree de Dios, la irreverencia con la que se comportan algunos al nombre de Dios. Y usted me dirá, pero todo personaje público debe pasar por esto. Es algo que pasa con cualquier personaje público. Pero déjeme preguntarle esto: ¿cuándo el odio o el amor por un personaje público va a determinar el destino eterno de su alma? Jesús no es un personaje público más. C.S. Lewis dijo esto muy acertadamente: si el cristianismo es falso, entonces no es importante. Sin embargo, si el cristianismo es verdadero, entonces es de suma importancia. La única cosa que el cristianismo no puede ser es moderadamente importante. ¿Entiende el peso de estas palabras? No hay algo neutral, no hay una posición ambigua frente al cristianismo. O se es de Cristo o estamos en su contra. Y es precisamente el título que le he dado a este mensaje esta tarde: quien no es conmigo, contra mí es. Y quiero que abordemos este pasaje en tres encabezados principales. El primero: estamos en su contra cuando no reconocemos sus obras. El segundo encabezado: estamos en su contra cuando con Él no recogemos. Y finalmente, estamos en su contra por naturaleza. Avancemos con nuestro primer punto. Estamos en su contra cuando no reconocemos sus obras. Vamos a meditar en este punto desde los versículos 22 al 27. Una gran multitud fue testigo de los acontecimientos más impresionantes que dividieron la historia de la humanidad en dos. Cuando Cristo descendió aquí a la tierra, el nombre de Jesús fue anunciado entonces en todo lugar. Y en nuestro texto estamos nuevamente viendo aquí al misionero por excelencia, a Cristo Jesús. El que es objeto y contenido del Evangelio es el que se está presentando a las personas y les está enseñando el Evangelio. Cristo Jesús. Estas personas tenían este privilegio de recibir nada más y nada menos que de la segunda persona de la Trinidad el mensaje del Evangelio, y demostrado con milagros y prodigios que descrestarían al más incauto. Nótelo allí en el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Estos milagros son sin iguales. Una persona ciega, muda, y estos milagros eran presentados a las personas. Nosotros leemos estas historias cada vez que venimos acá a la iglesia y nuestro corazón se conmueve, nuestro corazón se impacta cuando vemos todo lo que está sucediendo. Pero ¿saben? Muchas personas que vienen a este lugar
no se conmueven, no se mueve ni la más mínima fibra en sus vidas. Así como llega el mensaje por sus oídos, de esa forma se va. No se asombran. Y no me malinterprete, no quiero apelar a sus emociones, porque precisamente el texto refleja lo débil que son las emociones. Las emociones se pueden disfrazar y mimetizar con expresiones genuinas del corazón, pero al fin y al cabo son falsas. ¿Han visto la neblina en la mañana? Cuando sale el sol, ¿qué pasa con esa neblina? Se disipa. De la misma forma pasa con estas personas con sus emociones. Cuando es presentado a ellos el sol de justicia revelado en su palabra, esas emociones se disipan y se muestra su triste realidad. Algo que podemos ver aquí en este texto, la emoción de estas personas fue tal que nos dice que quedaron atónitas. Véalas allí, versículo 23, parte A. Y toda la gente estaba atónita. Otro término que se puede usar en vez de atónito es atontado, perplejos. Pero saben, a pesar de que quedaron perplejos ante lo que acabaron de ver, eso no sirvió, no les llegó para que pudieran ser salvos. No tuvo ningún efecto salvífico lo que acababan de ver. Sus emociones subieron de tono en ese momento, pero no les alcanzó. Y lo terrible, hermano, es que en nuestros días esto pasa con muchas personas. No pueden ver lo valioso que hay en los tesoros del Evangelio. Pueden pasar por al frente suyo y no ven el brillo del Evangelio. Nada les llega a su corazón y les mueve. Van en busca de satisfacer los deseos de su alma con cuestiones temporales, pero no responden a la pregunta por la que su alma desfallece cada día. ¿Es Jesús mi Salvador? Aquí a estos hombres les pasó algo muy similar. Miren la pregunta que se hace en versículo 23b. ¿Será este aquel Hijo de Dios? Qué cerca estuvieron de encontrarle. Por un momento les alumbró. Por un momento alcanzaron medio a ver quién era Cristo, pero no les sirvió, hermanos. Juan Calvino decía, tiene esta ilustración y se las quiero leer en esta tarde. Abro paréntesis. Con el relámpago verán un buen trecho de espacio a su alrededor, pero no será más que por un momento y tan de repente que antes de que pueda moverse ya está otra vez rodeado por la oscuridad de la noche, de modo que aquella repentina claridad no les sirve para atinar en el recto camino. Así pasó con estos hombres. Por un momento vieron, pero ya, hasta ahí llegó. Por otro lado tenemos otros que negaron a Jesús, a la persona de Cristo, deliberadamente. Con tono desafiante interpretan la obra de Dios como si fuera hecha por el peor de sus enemigos. Versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Por Belcebú, príncipe de los demonios. Es tan el odio de estos hombres, lo detestan que no pueden reconocer a la persona de Cristo. Fueron expuestos también a muchos milagros, vieron señales, pero no hubo nada que les cambiara su concepto. Y estaban tan seguros de lo que estaban diciendo que permítame, se los ilustro de esta forma. Es como un jardinero que riega con esmero una planta de plástico esperando que florezca, cuando la verdadera planta se muere por falta de agua.
Así pasaba con estos hombres. Estaban tan convencidos de sus conclusiones de Cristo, de que esas conclusiones eran verdaderas, que realmente estaban sinceramente engañados. ¿Y qué decir de nuestros días? Hoy en día muchas personas consideran tener las conclusiones de Jesús acertadas. Uno sale a la calle y pregunta quién es Jesús para ellos y tienen una idea, saben algo, pero ahí está la diferencia entre saber y conocer a Cristo. Este mundo odia al Jesús que desconoce por lo que sabe de Él. Las personas están tan orgullosas de la versión que de Dios han creado que cuando son expuestos a la verdadera persona de Cristo revelada en su palabra, la rechazan con deliberado apuro. Y para muchos de ellos, esa obra no proviene de Dios, sino de los mismos infiernos. Como lo acabamos de ver en nuestro versículo, príncipe de los demonios, esta obra es hecha por Beelzebú. Tal es su rechazo a sus obras que se encuentran huyendo al Dios verdadero, como se escondieron Adán y Eva en medio de su miseria, en medio de su pecado. Pero el Señor conoce los pensamientos de todo ser humano, nada se le escapa. Vea lo que dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, usted puede actuar como una persona piadosa, como una persona ejemplar en la sociedad y aún en la iglesia. Puede tener pensamientos altruistas, estándares éticos sobresalientes y que está tan seguro en muchas ocasiones de lo que habla y que ha concluido de Dios, de la religión, que en muchas ocasiones ha llegado a pensar, ¿para qué voy a esa iglesia? ¿Para qué vengo a la iglesia? Yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya sé cómo debo vivir. ¿Para qué voy a la iglesia? La lección que vemos aquí es esta: toda idea equivocada que se tenga de Jesús, de su persona, de la deidad, manifiesta la incoherencia y la irracionalidad del hombre. Versículo 26, dice Jesús: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo puede estar Satanás en contra de Satanás? Eso no tiene sentido. Y el apóstol Pablo lo expresa con estas palabras: profesando ser sabios, se hicieron necios. Si usted es uno de esos necios y está escuchando este mensaje, le animo a que deje sus conclusiones, a que no se hunda más en su propia sabiduría. Eso no lo llevará a ningún buen lugar. Es preferible estar ignorante a los caminos de Dios que tener la ilusión de que conocemos cuáles son sus caminos. Pero he ahí el problema: nadie es ignorante. Romanos 1:21 nos dice que conociendo a Dios no le dieron gracias ni lo honraron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Permítame recalcar algo esta tarde. Usted puede decir que es indiferente a Él, que no se ha forjado ninguna idea de Él, que ni siquiera habla mal del cristianismo o de Dios, pero esa en realidad es la idea que usted tiene de Jesús, que es una idea sin importancia. Su indiferencia es peor o igual que la dureza de estos fariseos. Porque aunque sea un corazón duro, cuando es golpeado se rompe en 1000 pedazos, pero un corazón de goma, por más que se golpee, jamás se va a quebrar. Y eso es un corazón indiferente al Señor.
Y pregúntese esto: ¿cuánto daríamos porque Jesús nos penetrara con su mirada y nos dijera, ese no es el camino, corrigiera nuestro error? ¿Cuánto daríamos para que Él estuviera aquí y nos corrigiera, hermanos? Y muchos han llegado a decir que venga Dios y me diga que crea en Él. Así es el corazón del incrédulo. Que venga Él y me lo diga. ¿Saben? Ya vino y no le creyeron, lo rechazaron. Su mayor obra, la cruz del Calvario, una muerte agonizante, fue distorsionada y censurada. Tal es el odio por Cristo, que no pueden reconocer su obra. Hasta tal punto llega esta contrariedad en las personas, que la escena de aquella sangre derramada y de aquel hombre agonizando en una cruz no conmueve su corazón. No pueden reconocer la obra de Cristo, así como pasó con estos hombres, estos fariseos. No podían reconocer quién era Cristo y por quién obraba. Y así pasa con muchas personas. El problema del hombre no está en las evidencias, hermanos. El problema del hombre está en su corazón. No crea tener la verdad en sus manos. No esté tan seguro de interpretar adecuadamente la obra de Dios si Él no ha operado en su vida. Déjeme entonces pasar al segundo punto. Estamos en su contra cuando con Él nos recogemos. Lo leeremos de los versículos 28 al 32. Con sus propias palabras, Jesús confirma sin ninguna ambigüedad lo que leemos en el versículo 28. Léalo conmigo. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta es la primera vez en que Cristo se refiere de forma tan explícita de que ha llegado el reino de Dios. Usted puede revisar los capítulos anteriores y se usaba un eufemismo, el reino de los cielos. Pero aquí Cristo lo hace de manera expresa, sin reserva en sus palabras. Se ha puesto de manifiesto su soberanía, su autoridad, su identidad como rey. La certeza de su declaración se confirma precisamente por los hechos anteriores con este endemoniado, pero también con lo que sigue en el versículo 29. Dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Solo uno pudo derrotar a este hombre fuerte, derrotar la muerte y atar a Satanás, uno más fuerte, superior a esta hueste de maldad. Por años Satanás tuvo en su poder a estas naciones, las sumió en confusión y perversidad, pero solo uno pudo atar a este diablo. Satanás, aunque está como un león rugiente buscando a quien devorar, se encuentra gravemente herido, ha sido atado. Y una de las obras que Satanás siempre ha procurado hacer es estar en contra del plan de redención. Lo vimos desde la tentación de Cristo, donde le dio otras alternativas para que no asumiera Jesús su papel en esta tierra. Y este espíritu lamentablemente entró en Pedro, tanto que Jesús tuvo que decirle: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este espíritu es el que acompaña siempre a los que no están con Cristo.
a los que no se unen a su causa y ni siquiera la alaban. Buscan las formas de obstaculizar los planes de Dios, pero el avance de su reino es implacable. Versículo 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, esto nos muestra que hay dos pelotones. El diablo no está solo. Cristo aquí está haciendo mención de que hay unos que se unen al diablo. ¿Y cuál es o qué tipo de persona son las que hacen parte de este hombre fuerte? Podríamos mencionar muchas características, pero he tomado unas para ustedes esta tarde. Una de esas características es precisamente que busca hacer la voluntad de su padre el diablo. Jesús lo dijo con estas palabras: soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y esa era la característica de estos fariseos, era interponerse en la labor de Cristo. De la misma forma, hoy en día se comportan estos aliados al hombre fuerte. Buscan cómo interponer la avanzada de la iglesia. Ahí tenemos a los ateos, a los agnósticos, maquinando, pensando argumentos para ir en contra de la iglesia, con corazones intemperantes que se desbordan en satisfacer sus deseos personales a toda costa, sin importar la ley de Dios. Santiago lo expresa así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo vientre lo que buscan satisfacer es su Dios y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero también hacen parte de este hombre fuerte aquellos que se encuentran bajo su dominio. Son adversarios de Dios, pero no simplemente son actores pasivos en contra de Dios, sino son activos. Son los que detienen con injusticia la justicia de Dios. Son activos en su oposición al Señor. Están planeando y buscando las formas para boicotear el reino de los cielos y a sus integrantes. Están en contra de la iglesia y su avanzada. No dan crédito a los siervos que Dios ha levantado y han sido confirmados por su fidelidad. Estos fariseos se alertaron cuando vieron que las multitudes en un momento abrieron sus ojos y dijeron: ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? Los fariseos salieron de inmediato a detener ese impulso para evitar que ese fin sea consumado. Así se comporta todo aliado del diablo. Busca sumar más almas al infierno con él. Es por esto que leemos la sentencia del Señor Jesús indicando que solo hay dos opciones: o se está con Él o se está en contra. Léalo nuevamente ahí, versículo 30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay términos grises, hermanos, no hay términos grises. No se puede estar con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia, con Cristo. Y aparentemente hay un término gris, pero ya les hablaré respecto a ese. Déjeme decirle, aquel hombre que pertenece a Cristo, ¿qué característica tiene? Y es aquel que se ha entregado, y aquí podemos leer las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué tanto todavía hay de ese viejo hombre en su vida cristiana? ¿Cuánto ha logrado renunciar y entregar realmente? Tal vez es de aquellos que piensan amar a Cristo mientras siguen amando aquellos deseos pecaminosos y perniciosos que dicen todo lo contrario. ¿Qué tanto ha entregado usted?
¿Cuántos aquí podemos decir con el apóstol Pablo, yo Pablo, esclavo de Jesucristo? ¿Cuántos? No hay términos grises. La vida con Cristo se corresponde a aquel esclavo que ha entregado sus deseos, sus gustos, sus planes, sus inclinaciones. Todo lo ha entregado y solamente mira lo que su amo quiere y va tras ellos. Le pregunto, ¿le parecen exageradas mis palabras? Si no le parecen exageradas, pueden pasar dos cosas. Tal vez no ha entendido el peso de lo que les estoy diciendo o tal vez no me ha puesto atención. Y si le parecen exageradas, ¿qué decir de las de Cristo? ¿Qué decir de las de Cristo? Donde solamente da dos opciones. No hay más. ¿Qué destino le deparará a usted si no se une a sus filas? Y aquí les quiero hablar un poco respecto a esa ilusoria posición media en que algunas personas se ubican. Esta posición mediana, podríamos llamarla más bien mediocre. Es una posición que la misma Escritura nos dice que el Señor vomitará de su boca a todos los que viven una vida cristiana a medias. Su vida cristiana ambigua, desabrida, tibia, que no emana calor ni pasión por el Señor. Sí, esa vida cristiana a medias es como un alimento desagradable no solo a la vista, sino al gusto, que al ser saboreado y tragado, las náuseas son inevitables, que provoca una sensación tan repulsiva que al ser consumida es rechazada de la forma más humillante en la que puede ser rechazado un alimento, pues no sirvió para nada, sino lo único para lo que sirvió ese alimento es para dar un acto desagradable y deshonroso. Así es la vida cristiana a medias, la vida cristiana tibia. Por tanto, hermanos y amigos, ese pecado en el que perseveramos de rechazar a la persona de Cristo, de seguir así de esa forma, nos deja en una situación sin retorno. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. El rechazo de las obras de Cristo operadas por su Espíritu demuestra la intensidad de la maldad, demuestra el grado de pecado al que han sido consumidas estas almas. Joven, su padre, su madre, los trae a este lugar, no para incomodarlos, no para que ustedes no puedan jugar y como tratar de torturarlos. Sus padres los traen a este lugar para que usted pueda ser expuesto a estas palabras, porque tienen una consecuencia eterna. Si usted no se arrepiente, si sigue rechazando a Cristo, no hay nada más que hacer por su alma. He escuchado a algunos decir, quiero disfrutar mi juventud. Y otros dicen, aún no me siento seguro de dar ese paso. Su palabra nos dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo sabe usted, joven? ¿Cómo sabe usted que si no acude hoy al Señor en arrepentimiento y fe, su corazón no se endurecerá más como lo de estos fariseos, dejándolo en la terrible condición de impenitencia eterna? ¿Cómo lo sabe? Versículo 32, parte B dice,
Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vuelvo y le pregunto, querido joven y amigo que aún no es creyente, ¿acaso usted puede mandar sobre su corazón que es más engañoso y perverso que todas las cosas? Hoy es día de salvación. Si usted no se arrepiente a esta palabra, si usted no deja de decir, obra de Satanás es esta, lo único que quedará para usted es una condenación eterna. Y lo complejo de estas palabras es que desde ya es condenado. No necesita pasar a la otra vida, querido amigo. Desde ya es condenado. Las palabras de Juan son estas, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Déjeme pasar a mi último punto. Estamos en su contra por naturaleza. Versículos 33 al 37. Versículo 33 nos dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se... Y en nuestro texto nos está mostrando que ese fruto se demuestra por medio de ¿qué? Leámoslo allí, versículo 34, parte B, lea conmigo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es el fruto que nos está hablando este texto? Las palabras. Y esas palabras tienen que ver precisamente ¿de qué tipo? Usted puede tener hermosas palabras adornadas con elocuencia, bellas expresiones hacia su prójimo, hacia su familia, las puede adornar con las ciencias más hermosas. ¿Usted cree que a esas palabras hace referencia el texto? ¿Qué cree usted? Permítame decirle lo siguiente: puede existir un hombre locuaz y versado, sabio y prudente, pero que se esté dirigiendo al infierno. En ese lugar, todas sus palabras versadas se volverán en pocas y sencillas como las siguientes: ¡qué dolor este infierno! De esas palabras no hace referencia. Estas no son las palabras a las que Cristo quiere apelar en nuestro texto. A las palabras que él hace referencia aquí es respecto a las conclusiones que nosotros tenemos de su persona, de su divinidad. Y de aquel árbol no podemos esperar nada bueno. No solo no quiere este árbol, no solo no lo desea, sino no puede. Versículo 34 dice: generación de víboras, ¿cómo? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es una imposibilidad, hermanos.
Cada vez que el hombre malo abre su boca, no acierta en la deidad, solo sisea como una víbora. No es acertado, y como una víbora que se arrastra por el polvo, así son sus palabras, polvorientas y secas. ¿Y qué hace uno con el polvo? Más que quitarlo para que no opaque el brillo de las cosas. Las palabras del que no está con Dios, del que está lejos de Él, son así. Opacan el brillo de las cosas divinas y sagradas. La incapacidad del hombre natural es como la abatida Jerusalén. Miren lo que sucedía con Jerusalén y el Señor les hace esta ilustración. Como el que tiene hambre y sueña y le parece que come. Pero cuando se despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Esta es la ilustración del que cree hablar cosas buenas, engañado con sus propios sueños, por sus propias ilusiones. Es un iluso que considera saber algo de lo sagrado, pero en realidad solo escupe veneno, perjudicándose a sí mismo y a los demás. Estos que hablan de esta forma son los hombres que no han sido regenerados, tuercen la palabra de Dios para su propia perdición, crean una figura del Mesías y se inclinan a él, van tras sus ídolos. El honor y la honra de nuestro Dios en nuestros días puede ser deliberadamente transgredido por cualquiera, en cualquier edad, en cualquier lugar. Y el gobierno no va a restringir las palabras que estas personas declaren hacia Dios. No hay ni siquiera castigo. Y lo complejo es eso. Por eso, cada vez el hombre se arrastra más en su pecado al no verse limitado y restringido por una ley. Y el hombre malo, que no ha sido expuesto a la obra de Cristo, se va tras sus deseos de esa forma. Pero quiero que piense algo. Esto que les estoy hablando, Jesús se lo refiere a los fariseos. Ellos estaban tan seguros de la religión que creían saberlo todo y concluir acertadamente sobre quién es Cristo. Hermanos, esto es un llamado de atención para nosotros también como iglesia. En muchas ocasiones podemos estar tan seguros de lo que creemos de Cristo, de lo que creemos de su persona, y nos podemos estar engañando. El Señor dice: no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y en vano lo usan en mayor grado aquellos que no han sido convertidos. Aquel que no ha tenido esa obra del Espíritu Santo en sus vidas. Solamente cuando tenemos esa obra del Espíritu Santo, puede pasar lo que sucedió con Pedro, que de un momento a otro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora piense, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue apartado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Comprenda, hermano, amigo, en esta tarde estas palabras de la siguiente forma: pisotear esa obra es que con sus conclusiones y palabras rechace de manera frontal la obra que el Espíritu Santo tiene comisionada, ser el testigo por excelencia de Cristo. Tener por inmunda su obra es la actitud renuente de un corazón que se opone a las evidencias y solamente muestra palabras vacías y un comportamiento contumaz.
Sumado a eso, una falsa perspectiva de la divinidad. Solamente quedan estas palabras: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero ahora note lo que dice el Señor Jesús en el versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Pregunto yo, ¿quién es bueno sino solo Dios? ¿Quién, hermanos? No hay nadie bueno, solo Dios. ¿Quién podría en este momento, cuando el Señor Jesús estaba enseñando esto, levantar su mano y decir: qué bueno que soy bueno? Ninguno. Antes bien, la actitud debió ser como la de aquel publicano humillado: Dios, sé propicio a mí, pecador. Por tanto, implica este pasaje que el Señor Jesús, después de sentenciar la terrible condición en la que están las personas, al hombre que no da crédito alguno a sus obras y prefiere huir tras sus ideas falsas, nos muestra una luz en medio de todo este panorama sombrío. El hombre bueno es aquel que se ha unido a Cristo. Ese es el hombre bueno. Le es imputado a este pecador arrepentido la obra de Cristo. Su inocencia es declarada por la obra de Cristo, solo mediante la operación, pero esta vez no del hombre, sino de Dios. Puede acontecer ese suceso extraño que les decía al principio, contra natura. Para que un manzano dé otra clase de frutos, necesariamente se debe hacer un injerto. Hermanos, la operación que hace el Señor con nosotros es que nos injerta a Cristo. Cristo es el árbol de buen fruto. Nuestra condición es irresoluble fuera de Él. Él es la vid, de la cual, separados de Él, no podemos hacer absolutamente nada. Y todos al final vamos a tener que rendir cuentas. Versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. ¿Cómo se presentará usted delante del Señor? ¿Estará usted solo? ¿Tratará de justificarse delante de Él usted solo? ¿O estará allí con el fiel abogado que es nuestro Señor Jesús en representación suya? El único bueno es nuestro Señor Jesús. Y aquel que se arrepiente y se acerca al Señor en fe es injertado entonces a aquella vid. Y sólo así daremos frutos de su agrado. Aquel que deja de lado sus conclusiones desacertadas, que ya no desparrama, sino que recoge con Cristo, que no persevera más en seguir en contra de Cristo, que es seducido por el testimonio del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese testimonio? Cristo. Cristo. Ya no diremos incoherencias como los fariseos. Su obra es una manifestación. Y déjeme recalcar esta parte, su obra, la obra de Cristo, es una manifestación del pacto de redención, la cual es aplicada por el Espíritu Santo, es hecha posible por Cristo y es planeada por el Padre. Solamente necesita unas simples pero contundentes y profundas palabras. Usted que se encuentra en esta situación compleja en contra de Cristo, solamente necesita unas palabras, y esas son: yo creo.
Versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Como pronunció el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vemos en estas últimas palabras ilustrado y sintetizado lo que Mateo nos ha acabado de relatar. Pues es lo siguiente: el hombre que de su corazón emanen buenas cosas es solo aquel que ha sido justificado por Cristo y en consecuencia, sus palabras no son una simple ilusión o espejismos, sino que son tan ciertas sus palabras como la obra que ha sido operada en su interior. Déjeme concluir con estas palabras. ¿Puede usted pensar que no hay esperanza? ¿Puede en este momento usted decir: yo ya he negado tanto al Señor que creo que ya cometí ese pecado imperdonable? Hermanos, hay esperanza. Amigo, hay esperanza. Joven, hay esperanza para que se arrepienta, para que acuda a Cristo en arrepentimiento y fe, como aquel carcelero que había perdido toda esperanza de salvación, pero su única pregunta fue: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue la siguiente: crea en el Señor Jesucristo. Yo solamente puedo decirle esta tarde lo siguiente: si su vida ha sido injertada a la vid verdadera, cuando usted haga esa confesión, no será vacía. No será vacía, sino que dará todo crédito y honra a la obra de Cristo. Será injertado a ese buen árbol y será también unido a sus filas. Acompáñenme en una oración, hermanos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Reconocemos a través de ella la situación tan compleja en la que está el mundo cuando está lejos de ti. Te rogamos, Señor, seas propicio a nosotros, porque aun como estos fariseos que consideraban tener ya la luz de la religión, la verdad de Dios, estaban engañados, te ruego cuides a tu iglesia, cuides a los tuyos de no ser engañados, y de aquellos, Padre, que están tan seguros de lo que son. Te ruego, nos animes con tu palabra a examinar nuestra profesión de fe. Ten misericordia de nuestras vidas. Y, Señor, aquel pecador que aún no se halla en tus filas, ten misericordia de él y quieras añadirlo a ti, para que solo así dé frutos agradables para ti, Señor. Damos gracias por tu bondad y por esta palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.